Ahí está, buenas tardes para todos. Creo que muy poca gente se está conectando aún, pero vamos a empezar las clases. En total, la gente que van conectándose, después van a tener tiempo para este, ver el video, las clases, si es que no van a poder participar. Así que comenzamos las clases. La clase pasada estuve haciendo una demostración para la elaboración de una escala de Likert como instrumento de recolección de datos. La escala de Likert entonces es un instrumento que si hay necesidad lo podemos utilizar. La mayoría de ustedes seguramente conforme a su trabajo que están realizando van a necesitar cuestionario. De todas maneras, yo les mostré cómo elaborar una escala y cómo aplicarla. Luego vamos a mostrar también cómo analizar los datos provenientes tanto de la escala como del cuestionario. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy y voy a compartir con ustedes la guía específica. A ver, ¿qué tal ahí? ¿Me están observando bien? La guía específica número 11. Sería, entonces, estamos ya prácticamente terminando nuestra clase. La clase pasada y hoy entonces ya es la segunda clase sobre la investigación de campo. A medida que vamos mostrándole a ustedes, entonces tienen que tratar de aplicar a su trabajo. Se ve ahí la guía. ¿Se están viendo? Todavía, ¿verdad? No, No, profe. profe. Todavía. Ya voy a compartir. Voy a compartir la pantalla completa. Muy bien. Ahí está. Bueno, tenemos también un canal de YouTube a partir de esta semana. También ustedes pueden ingresar ahí y pueden encontrar materiales también relacionados a todas estas clases. Bueno, entonces voy a mostrar el cronograma para esta clase. Ahí sí ya ya pueden ver, ¿verdad? ¿Se puede observar? A ver, ¿están observando mi pantalla? Sí, profe. Sí, ahí sí, profe. Muy bien, gracias. Bueno, lo que vamos a hacer hoy entonces es una demostración cómo elaborar un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Entonces, todo eso ya como parte de la investigación de campo para luego eh, recoger informaciones, recoger datos, analizar y tener las conclusiones sobre la investigación que estamos realizando. Entonces, esta clase corresponde a la investigación de campo, específicamente la elaboración del cuestionario. Bueno, acá de vuelta les muestro el esquema. El esquema de la investigación, ya sea trabajo final de grado, una tesis, una monografía, básicamente el esquema viene a ser el mismo. O sea que cada paso que van a ver ustedes acá son los pasos que hay que hacer para la investigación científica. En primer lugar, entonces, como ya saben ustedes, de acuerdo a la línea de investigación, de acuerdo a lo que se quiere investigar, se formula el título. Ahí se arranca entonces con la investigación. El título básicamente tiene que estar bien formulado, tiene que contener el propósito y la población. Básicamente ese propósito de esa población se tiene que ya notar en el título. Luego viene el planteamiento y la justificación. Entonces ahí uno tiene la oportunidad de contextualizar, caracterizar la investigación, el estudio que se va a hacer y en la justificación entonces las razones que lleva para llevar a cabo la investigación. Luego del planteamiento, entonces uno ya debería estar en condiciones de formular preguntas, objetivos. En base a las preguntas, en base al propósito y los objetivos, entonces ya se elabora el marco teórico. El marco teórico entonces contiene todos los conceptos teóricos que se relacionan con los objetivos y con el propósito. Posteriormente la metodología, básicamente la metodología es la estrategia de cómo se va a realizar la investigación de campo.
En la metodología también se elabora la operacionalización de variables. Esto significa entonces desglosar las ideas abstractas a indicadores que nos permitan observar la realidad. A partir del punto 6 empieza la investigación de campo. Es lo que nosotros ya iniciamos la clase pasada con la elaboración del instrumento, en nuestro caso la escala. Bueno, y la operacionalización que se realiza, por eso insisto tanto con la operacionalización, viene a ser, como yo le digo, una bisagra entre lo que es el planteamiento teórico, el planteamiento de la investigación eh, de, en forma teórica, en forma de plan, en forma de lo que se hace en el escritorio. Lo que se hace en el escritorio luego se lleva a la práctica, sería entonces esa práctica, sería la investigación de campo, sería entonces pasar a observar ese propósito, esa investigación se lo lleva a la investigación de campo, que es observar la porción de la realidad que uno se propone en el título mismo. La operacionalización de variables, entonces, directamente con fines de operacionalización, se le recomienda utilizar directamente los objetivos específicos y desglosarlos en dimensiones, luego en indicadores y construir el instrumento y seleccionar la técnica. Esa es la manera entonces de encarar la operacionalización y justamente nosotros ya estamos ahora como parte de la operacionalización, estamos acá en el instrumento, ¿verdad? Estamos elaborando el instrumento. Hoy vamos a ver cómo se elabora un cuestionario y vamos a ver también hoy mismo cómo se puede observar la validación de ese cuestionario. ¿Cómo podemos validar un cuestionario? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber si un cuestionario está en condiciones de recoger los datos pertinentes o no está en condiciones? Básicamente también vamos a mostrar al final de la formulación del cuestionario. Posteriormente, ese cuestionario ya se aplica a la realidad con una técnica. La técnica, entonces, uno elige, generalmente el cuestionario se elige una encuesta o una entrevista. Es lo que se elige una técnica que mejor se adecua a lo que queremos realizar en la investigación. Entonces, una vez que tenemos la técnica de recolección de datos, se aplica a la realidad y se recogen los datos. Una vez que se recogen los datos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a organizar esos datos tabular, analizarlos y obtener los resultados. Una vez que se obtienen los resultados, entonces de la siguiente manera se interpreta, se confronta con las ideas teóricas. Por eso el marco teórico tiene que tener todos los conceptos para poder confrontar con los resultados de la realidad. Se confrontan y ahí sale la interpretación. Esa interpretación, entonces, se hace indicador por indicador y esas interpretaciones, conjunto de interpretaciones por objetivo, viene a ser la conclusión de una investigación. Perfecto. Mostramos entonces ya después de este esquema directamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos, si bien tenemos más instrumentos, lo que más se utiliza para la investigación científica viene a ser la escala como instrumento y el cuestionario. También en algunas ocasiones se utiliza como instrumento el inventario. Inventario, por ejemplo, se utiliza en la parte psicológica, en la parte de test y demás cosas, pero nosotros no vamos a utilizar ese instrumento. Por lo tanto, vamos a desarrollar la escala y el cuestionario, que son los que más se utilizan en las ciencias sociales. Técnicas de recolección de datos. Cada uno de estos instrumentos también puede trabajar con una técnica. Por ejemplo, la escala trabaja con la encuesta, el cuestionario puede trabajar con la encuesta como técnica, el cuestionario también puede trabajar con la entrevista. También se puede trabajar directamente como técnica de recolección de datos, la recopilación de documentos. Algunos de ustedes que están haciendo, por ejemplo, investigación sobre auditoría, sistema de control, entonces van a analizar documentos de la empresa, gestión, proceso, esa parte de la documentación que corresponda, entonces van a analizar. También se puede hacer la observación directa como instrumento de recolección de datos. ¿Qué significa eso? La observación directa significa, en el caso de que querramos observar el desempeño de una persona, por ejemplo, en el caso de la defensa de tesis, la defensa de trabajo final de grado, lo que hacemos es tener una lista de chequeo y observamos el desempeño
de un tesista para la defensa de su trabajo final de grado o de su tesis. Asimismo, podemos observar el desempeño de un docente o cualquier persona cuyo desempeño amerite la observación directa con una lista de chequeo. También se puede utilizar como técnica de recolección de datos, entonces haciendo experimentos. El experimento, lo que se hace en un experimento es ofrecer un estímulo intencional sobre el indicador y se va recogiendo los datos. Básicamente, el grupo foco también se utiliza en el caso de investigaciones cualitativas, donde no existen mucho conocimiento, entonces se podría utilizar el grupo foco como instrumento de recolección de datos. También test, como test psicológico y más cosas en psicología se usa esto. Se puede usar la fotografía y también la grabación. En el caso de los ejemplos que yo vengo mostrándole acerca de la asistencia en clase, por ejemplo, su instrumento viene a ser la aplicación, el Google Meet, y la técnica viene a ser la grabación. Esa es básicamente la forma en que se encarga la recolección de datos. Estos son instrumentos y técnicas que se pueden utilizar para la recolección de datos. Estamos entonces nosotros ahora desarrollando el cuestionario. Este es el ejemplo que yo le había mostrado de un principio, cómo funciona entonces la operacionalización. Se tiene la variable que viene a ser una idea abstracta, luego hay que desglosarlo en dimensiones, en este caso la primera dimensión sería participación en el horario de clase virtual y luego ya vienen los indicadores. Los indicadores ya son elementos específicos que nos sirven ya directamente para hacer la observación de la realidad con el instrumento y la técnica. Por ejemplo, cómo yo puedo observar, cómo puedo generar evidencia sobre ingresar a la videoconferencia con una cuenta registrada, eso ocurre con ustedes. Entonces, se le registra con su correo electrónico. Una vez que ingrese usted ya en el aula, ya automáticamente queda registrado al ingresar con esta aplicación. Pero si queremos especificar aún más, se puede en el chat escribir nombres y apellidos, así como lo vienen haciendo, y entonces esto ya especifica aún más. Ingresa, escribe su nombre y apellido, y si quiero generar otra evidencia también, yo le puedo pedir que habilite su cámara y emita una opinión. Entonces, de esa manera se van quedando las evidencias, se va observando la realidad. En este caso, el instrumento es un instrumento tecnológico que sería la aplicación Google Meet y la técnica sería la grabación, como yo le había mostrado recientemente, que la grabación es una de las técnicas para recoger datos. Bueno, solamente esta operacionalización para recordarle a ustedes que cómo funciona este asunto, porque es muy importante la operacionalización. Vamos a ir a nuestro tema ya. Entonces, con este ejemplo que anteriormente ya se había desarrollado esta investigación, entonces tomo como un ejemplo nada más para que ustedes tengan esto con qué comparar en un momento dado cuando ustedes van a realizar el instrumento. Entonces ya tienen un ejemplo cómo se desarrolla. Bueno, como les dije, en primer lugar hay que tener la operacionalización de variables. Estos que están marcados, vamos a decir, resaltados en color amarillo, estas variables son lo que vamos a desarrollar ahora en el cuestionario. Acá tenemos dos variables que vamos a desarrollar. En primer lugar, vamos a desarrollar una variable datos sociodemográficos y la recompensa que viene a ser de la variable clima organizacional. Entonces, clima organizacional es la variable que estamos desarrollamos este mismo ejercicio en la escala y ahora para el cuestionario. Entonces, en la primera dimensión, el liderazgo, utilizamos la escala como instrumento de recolección de datos. En esta ocasión vamos a utilizar el cuestionario. Bueno, en realidad, en la clase anterior utilizamos como instrumento la escala y hemos mostrado cómo se desarrolla la escala y su técnica de recolección es la encuesta. Hoy día también en la clase de hoy vamos a desarrollar entonces el cuestionario y vamos a desarrollar estas dos dimensiones. La primera dimensión sería datos sociodemográficos. Datos sociodemográficos nosotros podemos, si hay necesidad, levantar datos de los colaboradores, por ejemplo, para cualquier investigación.
No importa qué variable estamos teniendo, estamos investigando, si es auditoría, si es alguna investigación que estamos desarrollando dentro de una empresa. Igualmente nosotros podemos levantar algunos datos sociodemográficos que probablemente no va a estar en las variables que nosotros estamos investigando, pero puede colaborar con nosotros para conocer algunas informaciones acerca de estos colaboradores. Entonces, en esta ocasión vamos a desarrollar solamente como un ejemplo. No es que siempre tienen que usar en su investigación. No, no necesariamente, pero si hay necesidad de levantar datos sociodemográficos relacionados a colaboradores, relacionados a funcionarios, entonces podemos hacerlo. Y acá una dimensión vamos a desarrollar como ejemplo para la variable clima organizacional. Bueno, entonces, ustedes saben que cada dimensión de una variable tiene varios indicadores. En el caso de datos sociodemográficos, vamos a levantar estos indicadores. Sería género, edad, estado civil, escolaridad, antigüedad, tipo de contratación. Esto es relacionado a los colaboradores. Para recompensas sobre clima organizacional. Vamos a verificar horas extra, bonificación familiar, exposición al peligro, cargo o bonificación por cargo ocupado y bonificación por cada hijo, bonificación escolar. Esto entonces nosotros vamos a controlar a través de un cuestionario, vamos a observar en la realidad. Bueno, es importante también saber qué valor queremos nosotros obtener con estos indicadores. En el caso de horas extra, entonces lo que queremos obtener es un valor numérico. Entonces, por lo tanto, la variable, el tipo de variable es el tipo numérico discreto. Entonces, numérico discreto, ¿qué significa? Que el valor que vamos a obtener de nuestra investigación viene a ser numérico entero, números enteros, no hay decimal acá. Entonces, si se trata de números enteros, entonces es numérico discreto. Recordamos que los tipos de variables puede ser numérico o puede ser categórico. Acá abajo justamente ya tenemos un ejemplo. La variable objetiva normalmente es numérica. La variable subjetiva normalmente son categóricas. Bueno, las categóricas puede ser nominal si no nos interesa el orden. Y si es ordinal, entonces sí nos interesa el orden. Por ejemplo, si queremos saber la categoría de un docente, uno no tiene posgrado académico, uno tiene especialización, otro tiene maestría, otro tiene doctorado. Ese tipo de información, por ejemplo, necesita orden. Entonces, por lo tanto, el tipo de variable tiene que ser categórica ordinal. Bueno, bonificación familiar. Lo que queremos saber nosotros si tiene o no tiene. Entonces, es una variable subjetiva categórica nominal. Como no es numérica, entonces automáticamente es categórica, pero no hay orden. Entonces, si no requerimos orden, entonces es directamente nominal. Exposición a peligro, sí o no, lo que queremos lograr es si tiene o no tiene. Todo esto son categóricos, entonces nominal, no tiene necesidad de orden. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica para recoger datos, ¿verdad? Entonces, tenemos dos dimensiones que vamos a aplicar en nuestro cuestionario y vamos a elaborar el cuestionario para poder ir a la realidad, a la empresa y recoger estos datos. Esta es la manera de proceder. Entonces, ven ustedes qué importante es la operacionalización para poder elaborar nuestro instrumento y saber con qué instrumento y con qué técnica vamos a recoger datos. Perfecto, vamos a ir entonces siempre señalándole a ustedes de que todo estas dimensiones y estos indicadores que se señala aquí en la operacionalización para luego elaborar el cuestionario tienen que estar definidos todos, tienen que tener un concepto bien definido en el marco conceptual. ¿Para qué eso? Para que una vez que logremos nosotros los resultados de la realidad, tengamos la oportunidad de confrontar con estos conceptos que hay en el marco conceptual. Esa es la función principal entonces del marco teórico, es confrontar los resultados para poder sacar conclusiones o poder interpretar. Bueno,
Perfecto. Pasamos entonces a elaborar nuestro cuestionario. Como siempre, cuando vamos a elaborar el cuestionario, tenemos que tener permiso de la empresa en primer lugar. Luego, cuando vamos a ir a depositar presentar un cuestionario para una encuesta, entonces nos dirigimos a través de una nota al director, al gerente, al dueño de la empresa, lo que sea, entonces a través de una nota. Ponemos la fecha, cuándo vamos a realizar esta encuesta y demás cosas. Bueno, siempre tenemos también entonces la posibilidad de hacer una encuesta en línea. Esto es para hacer en forma presencial, llevar un cuestionario y para realizar la encuesta. Bueno, para la elaboración del instrumento, ya nos vamos a la elaboración del cuestionario y la técnica es encuesta. Como la técnica es encuesta, entonces generalmente las cuestiones no son preguntas así, ¿verdad? Las preguntas más se realizan para cuando se va a utilizar la técnica de entrevista. La técnica de entrevista, entonces, la mayoría de los elementos, de los indicadores, va a ser desarrollado a través de preguntas, a través de cuestiones. Como acá se va a realizar encuesta, normalmente la encuesta, entonces se le facilita al encuestado de una manera tal que ellos puedan solamente ir completando. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la encuesta? La característica de la encuesta es que se le entrega nada más al encuestado, tiene que leer, interpretar y colocar. Y de la manera más sencilla, de la manera más fácil posible, tenemos que presentar las cuestiones, las afirmaciones, las negaciones, para poder para que el encuestado pueda nada más ir rellenando algunos espacios, como se indica acá. Bueno, normalmente acá en nuestro país se maneja sexo, en otros países ya se maneja género, pero nosotros todavía manejamos sexo, que sería masculino y femenino. Entonces, esto sería lo que vamos a recoger. Entonces, estos datos corresponden a la dimensión datos sociodemográficos, ¿verdad? Este es el indicador que vamos a recoger, datos sociodemográficos. Y esto sería en realidad sería la dimensión y después vienen los indicadores. Sexo, entonces le colocamos dentro de la hoja de encuesta que 1 sería masculino, 2 sería femenino. Entonces, lo único que tiene que hacer el encuestado es, si es masculino, colocar 1 acá en el cuadrito, o 2 si es femenino. Edad, entonces completa su año, su edad. Esta encuesta va a estar dirigida para los colaboradores. Estado civil, está su explicación acá, 1 soltero, 2 casados, entonces nada más tiene que colocar el numerito que corresponde a su estado civil. Educación, 1 es primaria, 2 secundaria terminada, 3 secundaria no terminada, secundaria terminada, 4, 5 terciaria. Entonces, de acuerdo a la educación que tiene, en educación coloca 1, 2, 3, 4. Carrera. Entonces, si la carrera es economía, contabilidad, administración, entonces coloca de acuerdo a eso. O si estamos investigando a alguien que no tiene nada que ver con esta carrera, entonces pone otros 4, pero si tiene carrera. Muy bien. Entonces, posgrado académico. Si tiene capacitación, entonces pone 1. Si tiene especialización, pone 2. Si tiene maestría, pone 3. Si tiene doctorado, pone 4. O si tiene, por ejemplo, tiene capacitación, tiene especialización, hay 4 recuadros. Puede poner que tiene capacitación, que tiene especialización, se puede duplicar. Antigüedad en la empresa, entonces de 1 al 9 sería 1, colocaría acá en el recuadro, y de 10 años para adelante colocaría 2. Entonces, normalmente, ¿para qué se quiere saber esto? Se quiere saber porque de 1 al 9 años todavía no tiene una estabilidad laboral el colaborador, y a partir de 10 años ya tiene una estabilidad, entonces cambian las leyes ya con estos colaboradores, solamente para saber eso, era el tipo de contratación, si es un contrato temporal para un trabajo temporal o ya es un funcionario colaborador permanente. Entonces, estos son datos, son 8 indicadores que se saca de la dimensión datos sociodemográficos, ¿verdad? De esta manera, yo voy a levantar los datos por cada uno de los colaboradores de una empresa. El segundo indicador. Entonces, estos 8 indicadores tienen que estar relacionados directamente con
con estos indicadores. Estas cuestiones que se levantó con estos indicadores: género, edad, estado civil, escolaridad, antigüedad, tipo de contratación. Eso entonces se relaciona, las preguntas, las cuestiones se relacionan directamente con los indicadores. Esta es la manera entonces de presentar la encuesta. Luego viene la siguiente dimensión, que es la recompensa, como parte del clima organizacional. Recompensa significa algún dinero extra que el colaborador recibe aparte de su salario. Bueno, y ahí están los indicadores. Los indicadores entonces para recompensa sería: recibe bonificación por hora extra trabajada. Entonces acá puede poner hasta 10 horas, hasta 15 horas, puede completar. Entonces esto es numérico. No recibe bonificación, entonces esto directamente sí o no. Entonces sí es uno y no es dos. Entonces se coloca uno o dos en cada recuadro. Recibe bonificación por exposición al peligro, si hace un trabajo delicado y se expone a un peligro, entonces eso también normalmente se paga bonificación, y acá va a colocar. No recibe bonificación por relevancia del cargo, entonces esto, si no recibe, entonces pone 2, y si recibe, pone 1. Recibe bonificación por cada inicio de año escolar, entonces para los, si tiene hijo y se va a la escuela, entonces recibe bonificación. Estos son datos entonces que yo voy a levantar a través de una encuesta. Como les dije, la encuesta tiene que ser lo más sencillo y lo más práctico posible para el encuestado. El encuestado mira la pregunta o mira la cuestión, la afirmación o la negación, y automáticamente tiene que darle la posibilidad de que entienda lo más fácil posible y conteste en estos recuadros que están ahí. Bueno, de esto se trata entonces el instrumento, que sería en este caso el cuestionario. El cuestionario para una entrevista sería realizar directamente preguntas. Sería realizar preguntas. Normalmente cuando hacemos una entrevista hacemos preguntas, no hacemos preguntas así cerradas, preguntas abiertas. O sea, preguntamos conceptos, preguntamos ideas. Normalmente cuando el cuestionario se va a utilizar con encuestas, se utiliza o se recomienda más utilizar preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son entonces directamente para poder contestar, tenemos las opciones de contestar. Las preguntas abiertas normalmente son conceptos en donde cada uno tiene que poner su propia opinión. Entonces, las ideas, las preguntas cerradas normalmente se utiliza más para la técnica de recolección de datos de entrevista. La entrevista, si utilizamos una entrevista, entonces la entrevista puede ser entrevista estructurada y no estructurada. La entrevista estructurada son las que tienen las preguntas específicas que se va a realizar al entrevista. Y la pregunta no estructurada, entonces puede ir surgiendo diferentes preguntas de acuerdo a cómo avanza la conversación entre el entrevistado. Muy bien. Pasamos entonces a mirar con ustedes la validez del instrumento de investigación. Este instrumento que nosotros elaboramos tiene que tener cierta validez. ¿Cómo yo puedo controlar que este instrumento que recién elaboré tiene validez o no tiene validez? Ciertamente los instrumentos de recolección de datos, así como el test, por ejemplo, que yo mostré anteriormente, se puede encontrar ya uno hecho. De hecho, valga la redundancia, en las cuestiones psicológicas ya hay test preelaborados que se aplica, test psicotécnico, por ejemplo. Algunos de ustedes en algún momento habrán tomado un test psicotécnico. Esos son ya test preparados anteriormente, y nosotros lo que hacemos es utilizamos. Igualmente, para una investigación científica, nosotros podemos utilizar un cuestionario ya preelaborado para una variable o para un indicador. Pero si no se adapta totalmente a lo que nosotros queremos investigar, podemos también adaptar ese instrumento. Podemos cambiar, podemos adaptar, podemos mejorar. Bueno, eso lo quería decir. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de pasar de a la validación? A ver, ¿qué tal? 34 están ahí. La mitad de mis alumnos están de vacaciones. ¿Están entendiendo? Hasta ahí, ¿qué tal el cuestionario? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se relaciona con lo que estamos haciendo? Buenas tardes, profe. Una Buenas. consulta. El tema de las preguntas que se hacen en una encuesta, por ejemplo, de un indicador pueden surgir más de una pregunta.
Está. en la encuesta. Sí, sí, perfecto. Perfectamente, sí, sí. Yo necesito hacer, por ejemplo, acá yo tengo ocho cuestiones y en mi indicador tenía menos, acá tenía menos indicadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis no tenía. Si yo quiero hacer, por ejemplo, acá grado académico, se hizo educación, carrera, grado académico. Yo puedo detallar, puedo hacer dos, tres cuestiones de un indicador, sin problema, contarle que se especifique bien y se recoja todos los datos que yo necesito. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Pueden recoger más datos, pueden plantear más cuestiones. Lo ideal es siempre recoger todas las informaciones, todos los datos que yo necesito. Normalmente con una sola cuestión o con una sola pregunta o con una sola afirmación, esto no voy a poder recoger todo. O sea que eso es así. Hay que, hay que utilizar todos los recursos necesarios para... se puede, sí, sin problemas. Muchas veces se te va a exigir, o sea, te va a exigir el indicador, te vas a dar cuenta que con una sola pregunta no se puede recoger todos los datos que uno quisiera, entonces hay que preparar más cuestiones. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Pasamos? Bueno, a ver, lo que vamos a mostrar ahora, atiendan bien, es validar el instrumento de recolección de datos. Yo ya tengo acá el instrumento de recolección de datos y quiero saber básicamente si qué validez tiene esto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Qué le falta? ¿Qué evaluación le puedo dar? ¿Cómo puedo hacer para evaluar este instrumento? Entonces vamos a ver básicamente, en primer lugar, lo que hay que ver es validez de contenido, dice, ¿verdad? Validez de este instrumento, tenemos que ver validez de contenido. ¿Qué significa eso? Validez de contenido. Validez de contenido significa, el contenido significa, va a apuntar directamente al marco conceptual. El marco conceptual es una serie de conceptos, una serie de teorías que se relaciona con el instrumento que acabo de desarrollar. Esta serie de conceptos que habla de datos sociodemográficos, que habla de esto, que habla de recompensa dentro del clima organizacional. Entonces, si estos indicadores son conceptos que recomienda el marco conceptual levantar para poder investigar lo relacionado a clima organizacional, entonces estoy ante un contenido pertinente. Pero vamos a suponer que en la recompensa no existen estos indicadores, no se recomiendan estos indicadores, entonces estamos ante una impertinencia o no validez de contenido. Estos indicadores son parte de los contenidos de mi marco conceptual. Entonces, el marco conceptual, los contenidos, las ideas del marco conceptual van a respaldar mi instrumento de recolección de datos si es o no pertinente. ¿Entiendes? De ahí viene entonces la validez del contenido. Si está totalmente definido, entonces se usa validez racional. Bueno, validez racional significa que los conceptos que yo estoy utilizando están totalmente definidos. Vamos a suponer que hay algunos conceptos que yo estoy investigando que no está totalmente definido, por ejemplo, estos casos que están apareciendo ahora de esta enfermedad COVID o estos problemas de mosquitos que estamos teniendo. Entonces, si no está totalmente definido, entonces tenemos que recurrir a la experiencia de los expertos. Eso se le llaman jueces, expertos, estos médicos tratantes, que se llevan. Entonces, para poder desarrollar los indicadores, tenemos que recurrir a los expertos. Esta es la manera entonces de verificar la validez de contenido. Ahora, si nosotros, como caso nuestro, que es el clima organizacional, ya está totalmente definido, en ese caso no tenemos problema y tenemos que ver solamente los contenidos. ¿Qué significa? Significa que tenemos que verificar los contenidos pertinentes, los más actuales, los que más se relacionan con esta investigación.
En el caso de que de su investigación que ustedes están realizando, relacionado a auditoría, por ejemplo, tengo que ver los contenidos más actuales de auditoría. ¿Qué se está haciendo en cuestiones de auditoría? Y esos contenidos son lo que me tiene que servir de base para la elaboración de los indicadores. Y esos indicadores, entonces, si tienen base en los conceptos, estamos ante la validez de contenido. Esa es la manera, entonces, de registrar validez de contenido. Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, la validez de constructo. Esto se refiere a la estructura. A la estructura. Esto se puede explicar fácilmente con la parte de aritmética, matemática, por ejemplo, ¿verdad? Las operaciones aritméticas constan de suma, resta, multiplicación, división. Esto sería el constructo que corresponde a la operación aritmética. Vamos a suponer que yo solamente preparo mi cuestionario para tomar examen, puede ser, preparo mi cuestionario solamente sobre suma y resta y no considero multiplicación, división. Entonces, ahí estamos ante un constructo que no es pertinente. La misma cosa me va a pasar con este cuestionario. Vamos a suponer que estos indicadores que yo estoy utilizando acá, 9, 10, 11, 12, recibe bonificación, horas extra, familiar. Vamos a suponer que yo solamente considero bonificación por hora extra y bonificación familiar. Y no considero exposición al peligro, relevancia del cargo, bonificación por cada hijo, bonificación escolar. Vamos a suponer que estos tres yo no considero. Entonces ahí estamos ante la no validez, la validez de constructo, pero la no validez de mi instrumento. ¿Por qué? Porque está incompleto. La construcción, el constructo viene de la construcción. Entonces está mal construido el instrumento. ¿Por qué? Falta. ¿Entienden? La misma cosa si yo pongo elementos que no corresponden. Vamos a suponer que dentro de recompensa yo estoy colocando acá salario, por ejemplo. Salario no es recompensa, salario es el pago por el trabajo que se realiza. Entonces, eso sería también una invalidez de constructo también, ¿verdad? Que sería, el constructo sería tanto como le falta elemento o tanto como le sobra elemento. ¿Quién me puede decir que le falta o que le sobra? La teoría, los conceptos que yo utilizo en el marco conceptual me va a decir si le falta elemento o le sobra elemento. Eso, entonces, básicamente yo le estoy explicando con matemáticas. Vamos a suponer que estamos tomando un examen de operaciones aritméticas y yo pongo radicación. Pongo suma, resta, multiplicación, división y radicación. Radicación no forma parte de operaciones matemáticas, ya sobra, entonces en ese caso también tiene problema de constructo mi instrumento. La validez de mi instrumento entonces tiene problema de constructo en ese caso. ¿Se entiende? Luego nosotros tenemos que ver, en primer lugar, entonces también podemos ver la claridad. Tenemos que ver la claridad. Todas las terminologías, los conceptos, la forma de presentar el cuestionario tiene que tener una claridad. Pero especialmente la confiabilidad. La confiabilidad entonces se relaciona de que un instrumento, si yo aplico a dos grupos diferentes, me tiene que básicamente reproducir resultados parecidos. Esto podemos nosotros podemos ver eso con un instrumento mecánico, por ejemplo, ahora el termómetro. Vamos a suponer que yo pongo el termómetro debajo de mi brazo y me da 37 grados. Luego, inmediatamente vuelvo a poner en el mismo brazo y me da 39 grados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es un resultado que no se estabiliza. Probablemente el equipo está mal. La misma cosa sucede cuando nosotros aplicamos un instrumento, un cuestionario, y me da un resultado que no esperado. Un resultado no esperado. De acuerdo a la experiencia, da un resultado no esperado. Entonces, no se puede confiar en ese instrumento. Eso es lo que se llama confiabilidad. Bueno, otro problema que puede tener el instrumento entonces también es la validez. La validez se refiere, vamos a suponer que yo quiero medir la inteligencia de una persona
pero no le estoy colocando preguntas para razonar, solamente le estoy colocando preguntas históricas en donde la persona va a contestar solamente conociendo la historia. Y al final no voy a saber si es inteligente, si es capaz de razonar, si es crítico o demás. En ese caso, el cuestionario tiene problema de validez. Confianza es entonces cuando se aplica varias veces un instrumento a un grupo diferente, dan los mismos resultados o no varía. Eso es confiabilidad. Y validez entonces es que se logra el resultado que se debería lograr con una herramienta, con un cuestionario. Bueno, ¿cómo se construye eso, verdad? Se construye normalmente el instrumento. Lo que hay que hacer es para poder ver la confiabilidad y para poder ver la validez de un instrumento, el constructo y el constructo y el contenido, nosotros mismos podemos indicar a través de los contenidos. Por ejemplo, si un especialista en auditoría está mirando mi instrumento y me va a decir que está bien o está mal de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a su experiencia. Me puede decir que el constructo está mal también. Pero para ver la confiabilidad y la validez, tengo que hacer una prueba piloto. La prueba piloto, entonces yo puedo, dentro de la muestra seleccionada, vamos a suponer que mi muestra fue de 180, entonces yo puedo tomar 10 personas de esa muestra y aplicar mi instrumento. Eso se llama una prueba piloto. ¿Para qué hago a esas 10 personas? Estoy aplicando mi instrumento para ver si ellos entienden bien las preguntas, si los resultados que me arrojan son resultados coherentes. Estoy viendo si la validez y la confiabilidad se puede observar a través de esa aplicación a esa pequeña muestra. Entonces es el proceso para verificar la validez del cuestionario o la escala también. Puedo ver la validez del contenido de acuerdo al marco conceptual, del constructo también a través del marco conceptual, si está completo la construcción de ese cuestionario o si falta. La confiabilidad y la validez yo puedo ver entonces a través de una prueba piloto que se hace a un grupo de personas para saber si los resultados son confiables o realmente se obtienen los resultados que uno quisiera ver. Si se encuentra un resultado incoherente o un resultado no esperado, entonces tengo que pensar eso de que mi instrumento no está bien construido. Una recomendación para construir el instrumento también es ir combinando las cuestiones para poder llevar a la práctica. Entonces, cuestiones afirmativas, un 50% se recomienda hacer, y cuestiones, planteamiento en forma negativa. Yo puedo ver, por ejemplo, acá el ejemplo que me dice concepto favorable sobre el Internet. Emitiendo un concepto sobre el Internet, yo puedo plantear de esta manera: gracias al Internet he conseguido muchos amigos, dice acá, ¿verdad? Y acá dice, debido al número de horas que paso en Internet, he desaprobado 2 materias. Entonces, se está planteando el concepto sobre Internet, uno en forma positiva y dos, el otro en forma negativa. Entonces, de acuerdo a la recomendación de cómo hay que ir construyendo estas cuestiones, esta pregunta en el cuestionario, es ir combinando entonces planteamientos afirmativos con planteamientos negativos. De todas maneras, entonces, de todas maneras, cuando en el momento de responder a estas cuestiones, el encuestado, dependiendo si es afirmativo o negativo, va a contestar. Esto también ayuda para poder registrar la validez y la confiabilidad del cuestionario. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la validez? ¿Qué tal? Voy a hacer entonces yo la pregunta, a ver si entendieron. Sofía Elizabeth Olmedo. Sofía, ¿qué tal, Sofía? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien.
te quiero hacer una pregunta sobre la validez del contenido y la validez del constructo de un instrumento. Vamos a suponer que vos elaboraste ya tu instrumento para recoger datos y queremos saber si el instrumento está bien, qué le falta, cómo podemos hacer para verificar el instrumento del cuestionario. Podemos hacer una prueba piloto con una porción de la cantidad de personas a encuestar. Eso es la parte práctica. Y la parte teórica, ¿qué hay que hacer en el contenido? Y debemos consultar con los entendidos en la materia. Eso, con los expertos, a ver si... pero vos misma también puedes revisar eso a través de tu marco conceptual. Tu marco conceptual en relación a la variable que estás investigando tiene que ser, el cuestionario tiene que representar a esos conceptos que están en el marco conceptual. Claro, Y, debe ir orientado al marco conceptual. exactamente, el marco conceptual lo que tiene que orientar al cuestionario. Sí, sí. Así es, ¿verdad? O sea que, vamos a suponer, yo como docente, si voy a hacer un cuestionario para un examen a unos chicos. Entonces, presento mi cuestionario y me dicen, la dirección de evaluación de la escuela o del colegio me dice que tengo que mejorar mi instrumento. ¿Y por qué? Y me dice que no está la parte de operación aritmética, la construcción está mal. Yo solamente tomé, vamos a suponer que haya tomado solamente suma resta y no haya tomado multiplicación división. Entonces ahí me va a decir que la construcción está débil, no está completo. Entonces ahí. O también si yo pongo más de lo que corresponde para ese concepto. Vamos a suponer que tomé otro concepto de otra área y traje y coloqué con esta área. Eso también es mala construcción, o sea que el problema de constructo. Si es que hay un elemento que está por demás, que no forma parte del concepto de esa variable, o falta. Una de las dos cosas. Eso se llama validez de constructo. Bueno, perfecto. Creo que entendimos entonces, Sofía, ¿eh? Sí, profe. ¿Podemos decirle a los compañeros que todos entendieron si vos entendiste o no es así? Y no sé, profe, ya depende de cada uno. Mira. Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que tiene duda acá? Cada uno, entonces, cuando presentan su cuestionario, entonces, tiene que tener cuidado acá con la validación. Tiene que ver, entonces, si está bien o está mal usted mismo o al experto le muestra, ¿verdad? Al experto le muestra, mira, este es mi cuestionario, quiero que me vea si está bien la construcción, si el contenido, si las preguntas y todo eso. Bueno, hasta aquí entonces tenemos nuestra clase. Estamos muy cerca, estamos aproximándonos hacia el final. Hasta el 8 de febrero tenemos clase, pero por ahí el 6 creo que tenemos, por ahí el 2, el 3, por ahí tenemos examen. Así que nuestra segunda parcial vamos a tomar ahí los primeros días de febrero. Vamos a utilizar de vuelta el formulario. Va a ser un examen súper largo. Todo el tiempo que quieran ustedes le voy a dar. Les puedo dar 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero vamos a abarcar todo esto que estamos viendo. Vamos a hacer la parte teórica y práctica también. Así que todo esto que les estoy mostrando, yo le voy a preguntar y también le voy a pedir algunas cosas prácticas en ese examen. Así que vamos a estudiar muy bien porque estos elementos, estas cuestiones, estas clases que estamos dando, todas son clases necesarias para poder desarrollar su investigación. No se van a salvar de esto de elaborar un cuestionario, de verificar si su cuestión está bien, aplican, recogen datos. Todo esto que estamos viendo para la investigación de campo son esenciales. Preguntas. Bueno, a ver, le digo, me están dando ustedes una pequeña tregua en este enero, porque estoy de vacaciones, estoy de feria en la dirección de posgrado. Nosotros estamos todos de feria, el posgrado paró también un mes,
pero como es algo que con ustedes es algo inusual, que ustedes nos pararon, estamos siguiendo con las clases, de todas maneras tenemos tiempo suficiente como para trabajar con ustedes en la parte práctica en el mes de febrero. O sea que yo en el mes de febrero a partir del 1 le voy a estar, le voy a poder atender allá en la dirección de posgrado ya de vuelta con las entrevistas para poder ver su trabajo, la parte práctica. De hecho, el examen final, ustedes tienen que presentar su borrador completo, con la investigación de campo ya hecho, el borrador completo. Luego se evalúa, yo evalúo ese trabajo, le pongo las calificaciones de 1 al 5 y esas correcciones, luego que yo presente eso en la facultad, ustedes van a poder retirar y seguir con el proceso de corrección de su trabajo para la defensa. Esto, entonces, el examen final forma parte del proceso. Así que tienen que estar trabajando, trabajen todo lo que puedan en este mes de enero y todas las consultas y toda la parte práctica me van a llevar ya a partir del 1 de febrero. Creo que el examen final, no sé, David, parece que tenemos finales de febrero recién, ¿verdad? O primeros días de marzo, algo así, ¿verdad? Pero van a tener suficiente tiempo para seguir trabajando a partir de la culminación de la clase de este periodo. Vamos a terminar el 6 o el 8, algo así de febrero, terminamos y prácticamente ustedes van a tener todo el mes para elaborar su trabajo. A ver, ¿preguntas? Profesor, una consulta. Sí. Entonces, el examen sería solamente la entrega, nosotros no tenemos que hacer una defensa contigo. Bueno, lo que los años anteriores yo venía haciendo es prácticamente recibir el trabajo y recibir una pequeña entrevista, preguntar acerca del trabajo, como cuestiones en el examen final yo hacía así, ¿verdad? Pero este año no sé si vamos a poder hacer esa entrevista por la cuestión de la pandemia. De todas maneras, usted tiene que estar preparado para responder participar de una entrevista. Eso, si es que se permite, tal vez vamos a hacerlo. Pero el trabajo impreso. El examen final, entonces, es presentar el borrador del trabajo impreso y si es que hay posibilidad, vamos a hacer una entrevista, una pregunta para cada componente, por ejemplo, ¿verdad? Te pregunto acerca de metodología, acerca de los resultados, acerca de algo, una pregunta para cada componente. Más o menos así solemos hacer para los exámenes finales. Está bien, profesor, gracias. Bueno, ya. Y después la otra gente no tiene ninguna pregunta, ninguna curiosidad. Profe, tengo una consulta. Sí, Leila. ¿Cuándo podemos volver a ir junto a usted para que nos revise el trabajo? Bueno, eso es lo que recién le estuve. Voy a repetir de vuelta. Vamos a ver. Creo que vos no me escuchaste o no estuviste atenta. Bueno, yo estoy de vacaciones, estamos de feria en la dirección de posgrado, así que lo que vamos a hacer es trabajen ustedes, vayan haciendo su trabajo ahora, todas estas clases usen para aplicar a su trabajo y a partir del 1 de febrero yo le voy a estar recibiendo de vuelta ahí como hicimos el mes de diciembre, el mes de noviembre. Le voy a estar recibiendo ahí en mi trabajo, en la dirección del programa. Dale, profe, gracias. Y sí, van a tener un mes para hacer todo eso, esa entrevista y más cosas. Eso, este mes de febrero vamos a trabajar duro con ustedes. Bueno, a ver, ¿algo más? María González, no está acá. María del Carmen González, no está. David. Profe, una consulta. Viste que nosotros tenemos un calendario, por ejemplo, para el segundo llamado. Hasta el 29 de enero tenemos nuestra entrega del protocolo en la facultad. Y mientras tanto, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos contigo, enviarnos el trabajo, ver todo el tema del protocolo, ¿verdad? Para entregar. Y la verdad que no sé. Eso, ustedes pueden entregar y pueden ir corrigiendo después otra vez. O sea que no hace falta. Hagan ustedes ya tienen conocimiento. En realidad, el protocolo ustedes ya tenían que terminar en el CIA 1. Deberían de terminar ya. Y eso, ustedes pueden presentar el protocolo con todas las correcciones que ya están haciendo ahora
eso no es definitivo, no es que ustedes, ese protocolo ya se mueren con eso. Ustedes a partir de, ustedes van a presentar su borrador y pueden ir cambiando. Este es un proceso, no es que ese protocolo que presenta el 29 se van y presentan con todas las correcciones que hicieron ya hasta ahora. Pero tampoco no es definitivo, es para cumplir con el proceso, ¿entienden? Y vamos a ir trabajando con ustedes. En realidad yo ya no trabajo más con protocolo con ustedes, el protocolo ya debería de tener ustedes, pero básicamente la misma cosa que estuvimos viendo nosotros con ustedes son también parte del contenido del protocolo. Es cuestión de organizar nada más. Bueno, y no, tenés que darme también un poco de tregua. Yo estuve trabajando todo el año también y estoy ahora, al menos no estoy de vacaciones, porque no puedo dejar nada. Estoy teniendo clases con ustedes, pero no, al menos no me voy a mi trabajo. Y estoy libre, estoy haciendo algunas cosas diferentes en estos días. ¿Y cómo voy a hacer? No puedo atenderle. En febrero le voy a atender a partir del 1 de febrero. A ver. ¿Otra pregunta? Las clases lo que usted tiene que aprovechar para hacer sus preguntas, sus dudas, elaborar. Tiene que elaborar el trabajo, anotan la pregunta y acá. Ustedes acá prácticamente perdemos mucho tiempo en las clases, no, ustedes no hacen preguntas, no avanzan nada. Entonces, que tiene que aprovechar las clases para hacer sus preguntas en relación a su trabajo. Entonces, si usted quiere solucionar con una entrevista, todo esto, también ustedes pueden utilizar estos espacios que le estoy dando yo para hacer algunas preguntas en relación a lo que no están entendiendo. Y si entienden, es cuestión de hacer. Bueno, ¿algo más? Perfecto. La próxima clase, el próximo miércoles, Dios mediante, vamos a estar ya viendo cómo analizar los datos. Proveniente de la escala y proveniente de, vamos a ver si nos da tiempo, ¿verdad? Probablemente vamos a hacer una clase para analizar los datos recolectados a través de una escala y posteriormente vamos a hacer una clase de cómo analizar datos provenientes de un cuestionario. Normalmente en la escala se analiza en forma específica sobre una línea, sobre una escala, así como su nombre dice, ¿verdad? Tiene una forma de analizar los datos. Y el cuestionario sí utiliza estadística. Estadística descriptiva normalmente, o tal vez si algunos hacen necesitan hacer, por ejemplo, de los niveles explicativo, relacional, predictivo, necesita estadística inferencial, que sería prueba de hipótesis. Eso normalmente se maneja en estadística. Yo también le voy a estar diciendo qué herramienta podría utilizar dependiendo en los niveles que ustedes tienen para su investigación. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles, si no hay más preguntas. Vamos a subir también estas grabaciones, estas clases en el canal de YouTube, así ustedes pueden revisar, pueden entrar ahí, pueden tener opciones. Tienen que buscar, tienen que investigar por su cuenta, así van a aprender inclusive mucho mejor cuando cada uno trata de aprender por sí mismo, buscan, hablan con su compañero de grupo, así hay que hacer la investigación. Perfecto, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Chao, chao. Chao, profe, gracias. De nada.